Vamos a revisar entonces cómo hacer, cómo codificar un trial balance para llevarlo a el programa de impuestos, que es el ITO. El ITO es el programa de impuestos y vamos, por ejemplo, a hacer un impuesto a llenar las formas de impuesto de una de las compañías. Para ello, nosotros tenemos en Ordinary Income, en el ITO de una compañía. Esto es una compañía, no es un individuo, una compañía. Nos va a aparecer el Ordinary Income. Cuando abrimos el Ordinary Income tenemos una serie de opciones y generalmente las que se usan son Income, la cual tiene un detalle, Gross Receipts and Sales, todas estas, ¿verdad? Son poquitas. Pero por el otro lado tenemos también los Cost of Goods Sold, que si es una compañía que maneja inventario, entonces tiene inventario inicial, etcétera. Y después tiene las deducciones. Las deducciones son los gastos de la compañía. Ok, entonces aquí vemos todos los gastos. El sistema de impuestos y las formas de impuestos en general tienen los gastos de una manera predeterminada y por orden alfabético. Entonces en realidad no tiene ninguna, y es estándar para todos los tipos de compañías, distinto a los catálogos de cuentas, chart of accounts de cualquier compañía, que difieren de acuerdo a las necesidades de cada compañía, del reporte de cada compañía. Aquí vemos cuáles son las distintas categorías que tiene una compañía en sus gastos. Entonces, en conclusión, tenemos en el income, son los ingresos. Aquí van los ingresos. En cost of goods sold van los costos directos. Y en deductions van todos los gastos. Las otras no las vamos a usar ahorita, son procedimientos más avanzados. Entonces, ¿cómo llenamos esto aquí? Llenamos esto aquí porque vamos a hacer un mapping. Vamos a tener el trial balance de la compañía que viene de QuickBooks o de cualquier otro programa. Vamos a pedirle al cliente el trial balance. Y el trial balance debería tener todo el catálogo de cuentas. Y en este caso está el número de cuentas junto con el nombre de la cuenta. Y eso nos dice bastante. Y vemos, aquí vemos por ejemplo las cuentas 4. Generalmente en un catálogo de cuentas numerado, las cuentas 1 son activos, las cuentas 2 son pasivos o liabilities, las cuentas 3 son capital, las cuentas 4 son ingresos, las cuentas 5 son gastos y las cuentas 6 son gastos, y así también todas las demás son gastos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es que bajamos el trial balance, lo ponemos aquí y lo vamos a poner en estas dos columnas, siempre y cuando se mantenga que todas son positivas, de manera tal de que la columna D te calcula el neto. ¿Por qué es importante el neto? Porque no los puedo tener en dos columnas, facilita los cálculos para el balance sheet y ordinary income, que después vamos a trasladar al sistema de impuestos. El trial balance entonces lo vamos a pegar aquí de cualquier sistema que tengamos y esto nos va a dar el neto. Después de allí nosotros podríamos tenemos esta columna aquí para hacer ajustes de impuestos. Si por ejemplo queremos eliminar esto de aquí y ponerla en esta cuenta para efectos de impuestos, lo podemos hacer. No es necesario usarla, pero lo tenemos allí por si acaso. Después en la columna F simplemente es la suma de estas dos. Y después en la columna G es que nosotros vamos a hacer la codificación para el impuesto. Entonces, ¿qué hicimos? Le pusimos un código a cada una de las cuentas del balance sheet y del ordinary income que aparecen en el sistema de taxes. Por ejemplo, ordinary income. Cuando nosotros nos vamos a ordinary income, aquí, nos vamos a ordinary income, por ejemplo, tenemos que Gross Receipts or Sales es la primera línea que está aquí y le hemos asignado el número 400 para simplificar y no cometer errores, porque después habría que escribir todo Gross Receipts or Sales en la otra, en el trial balance. Le vamos a poner este 400. Cuando le pongamos este 400 aquí a estas cuentas, que son las cuentas de income, cuando ponemos el 400 aquí, automáticamente esto nos va a sumar ese monto aquí. Por ejemplo, si no hubiésemos puesto aquí, esto ya está codificado, pero si hubiésemos puesto 400, o sea, si no hubiésemos visto nada, aquí me sale 0, y si ponemos 400,
ya aquí me va a salir los 400, ¿verdad? Entonces así es como lo codificamos. Esta no estaba codificada. Las columnas amarillas son fórmulas, no se pueden modificar. La columna E son inputs, entonces aquí sí podemos modificar cualquier cosa que queramos. Y la columna F es de fórmula también, y la G es de inputs. Es decir, nosotros tenemos que codificar en todos los casos, siempre, todas las cuentas, de manera tal de que podamos tener todo codificado, listo para llevarlo al sistema de impuestos. En este caso ya están todo codificado. Entonces nosotros fuimos una por una y fuimos viendo a dónde codificarla. Siempre es útil tener el catálogo de cuentas en otra pantalla o en papel para poder codificar correctamente. En todo caso, ya uno se vuelve familiarizado con esto. Cuando uno cambia este código, te va a poner aquí para facilitar la búsqueda, te va a poner en la columna H qué cuenta del tax code estamos refiriendo a esto, a qué corresponde la cuenta 800. Entonces ya esto está todo codificado. Y cuando vamos a Ordinary Income, tenemos ya todo ordenado por las diferentes categorías. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner esto aquí como si tuviésemos dos pantallas. Y los gross receipts of sales. Si es negativo, significa que es positivo el ingreso, ¿verdad? Entonces siempre lo vamos a poner positivo. 341 596 con 30. Este sistema no toma decimales, se va a eliminar los decimales siempre. Después entonces ese es todo el income que hay, no hay más income. Fíjense que aquí ya no hay más income. Entonces nos vamos de aquí. Y no hay cost of goods sold. Fíjense que no hay, o sea, la sección tiene cero todo. Entonces nos vamos a deductions. Aquí hacemos deductions. Y en deductions sí hay bastantes cosas. Ya tenemos codificado bank charges 158, 400 delivery and freight 470 y 1 y etcétera. No vamos a imputar depreciación, do not input, porque este lleva un procedimiento distinto. Y eso es todo. O sea, lo demás pues se llena una por una. Aquí está insurance, entonces este que está aquí 8810 y etcétera. Y así hay que llenar todo el sistema. Ahora, en algunos casos, por ejemplo en este caso, legal and professional, no podemos, tenemos esta columna count, de manera tal de que nos ayuda a abrir este monto, sobre todo si es significativo. Si el monto es pequeño, no hace falta tanto. Si el monto es pequeño, digamos $200, $1000 quizás, dependiendo del contexto obviamente del tax return que estamos preparando. Si el monto es muy grande como este y tiene 3 líneas, esto significa que hay 3 líneas que componen ese 630. Para ello nosotros vamos a tener que crear el código era el 630. Y en este caso tengo 3 líneas. Entonces en Legal and Professional vamos a entrar aquí y vamos a darle el signo más y vamos a poner una descripción que diga Professional Services. Con su monto de 28,067. Vamos a poner otro que diga Compliance, que es por 6.300, y otro Administration Fee por 6.400. Y con eso ya tenemos el monto total de 40,767, que es lo mismo que tenemos aquí. Entonces fíjense, aquí tenemos 3 líneas. Si tenemos 3 líneas, nos paramos aquí y le damos el signo más para abrirlo. Y eso es como imputar un P&L en el sistema.